Muchas gracias, George. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Queremos agradecerle a nuestra hermana Marlene por esas palabras de bienvenida, a nuestra hermana Josefina por tan linda oración. Como siempre, para nosotros es un grato placer compartir la palabra de Dios. Yo le decía hoy a un par de amigos con los cuales almorzábamos que para mí en realidad no existe un tema tan relevante, tan extraordinario, tan emocionante que discutir el plan de salvación. Pienso que el proyecto de Dios, cuando usted lo analiza, todos los detallitos, todo lo que el Señor ha escrito en su palabra, pues definitivamente es una cosa extraordinaria. Quiero comentarles, nosotros apenas estamos, digamos, poniendo la zapata de todo el programa y quiero animarles que si van a invitar a algún amigo, alguna persona familiar o relacionado para entrar con nosotros, que por favor usted le copie el link de las presentaciones que ya hemos visto, ¿no? O sea, lo que ya hemos pasado. Porque en realidad la estructura de este programa es como cuando vamos a la universidad. Hay materias que son prerequisitos de las que siguen, ¿no? Cuando una persona pues entra a mitad del programa, pues le resulta muy difícil poder, digamos, asimilar todo lo que ya discutimos, por ejemplo, con el caso del conflicto cósmico, de dónde partimos, cuáles son los pasos que hemos dado ya, en los cuales nos hemos ido moviendo. Así que en este estudio del Evangelio, que es un estudio muy especial, queremos animarle que cuando usted invita a un amigo, algún familiar, alguna persona que usted entienda que es una persona que ama la palabra de Dios, le gusta la discusión bíblica, analizar los detalles del plan de salvación, entonces compártale el playlist y dígale que lo vaya viendo para que se vaya poniendo al día, para que entonces ya los conceptos nuevos que vayamos tratando, que nos faltan muchos conceptos nuevos, ellos puedan, digamos, estar en sintonía con nosotros. Quiero básicamente hacer un pequeño resumito de lo que ya vimos la semana pasada, pero antes me gustaría presentarme delante de nuestro Dios. Así que quiero invitarlos a que nos acompañen en oración. Querido Dios, Padre bueno, te agradecemos por la linda oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Damos gracias porque en ella nosotros encontramos la sabiduría para alcanzar la salvación. Queremos pedirte de manera especial, oh Dios, que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu tome control de todo lo que digamos, de todo lo que enseñemos, de forma tal que tu palabra nos toque de manera especial en cada uno de nuestros corazones. Te pido una bendición, oh Dios, en el nombre de Jesús, de cada hermano o cada grupo de hermanos que están con nosotros en los diferentes dispositivos. Y quiero pedirte, oh Dios, que en el nombre de Jesús, a tu Santo Espíritu los cubra, los llene de tu presencia y les dé sabiduría también de lo alto, de forma tal que ellos puedan conocer en detalle tu palabra y puedan también prepararse para después compartirla con otros. Acompáñanos, oh Dios, en esta hora. Estos favores lo pedimos sin ningún mérito en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros iniciamos la semana pasada explicando un poquito que el gran problema que tienen los seres humanos hoy en día es el no poder definir quiénes son, en otras palabras, de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué debemos definir un código moral o cuál sería el código moral que vamos a utilizar mientras estemos vivos y dónde termina nuestra historia. Esa es una de las grandes cuestiones de los seres humanos que son de hecho el tema central de la filosofía. La filosofía trata de lo que viene a ser la ontología, o digamos así, el análisis de qué cosa es el hombre. Y de aquí inicia todo el problema. O sea, todo el problema filosófico. ¿Por qué voy a escoger
una religión particular, por qué voy a escoger una filosofía particular de vida, es precisamente para encontrar respuestas a estas 4 preguntas fundamentales, que en realidad definen mi origen, mi valor, mis límites morales y mi destino. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de salir en la búsqueda de respuestas a estas, digamos, interrogantes existenciales, pues obviamente el elemento central o el filtro por el cual vamos a pasar todo lo que evaluemos es la verdad. Es la verdad. O sea, y la pregunta que nos hacemos ¿es razonablemente lógica la verdad? ¿Es demostrable? ¿Es relevante para mi vida? ¿No viola la ley de la no contradicción? También vimos el tema de la no contradicción, cómo funciona la no contradicción. ¿Es innegable? ¿Es afirmable? Típicamente, yo conversaba hoy con un amigo con el que camino todos los días, en las mañanas. Yo le decía que típicamente los seres humanos aplicamos análisis lógicos en nuestras profesiones, en nuestras carreras, que no aplicamos en la experiencia espiritual o en la experiencia cristiana o en la experiencia del conocimiento de, digamos, los elementos metafísicos o religiones y demás. Yo les decía, por ejemplo, tú eres arquitecto, si tú me diseñas una casa y hay 3 columnas en un lugar, yo te pregunto, ¿por qué tú tienes esas 3 columnas ahí? Y me dice, bueno, si no pongo las columnas, la casa se cae. Entonces yo digo, no, pero quítalas. O sea, yo no las quiero. O sea, yo creo que no se caiga. Entonces me dice, no, mira, yo hice ya los cálculos y realmente si quito las columnas, o sea, se te va a caer la casa en cualquier movimiento. Pero es que yo creo que no se va a caer. Entonces tú me vas a decir, yo le decía al amigo, tú me vas a decir, sí, se va a caer. O sea, tengo toda la evidencia, tengo toda la prueba. Entonces tú no vas a respetar mi verdad. O sea, mi verdad es que no se va a caer. Dice, bueno, pero el problema no es que si es tu verdad o no es tu verdad. El problema es que ya está demostrado que no, que se va a caer. Entonces, obviamente, si yo te amo y soy tu amigo y te diseñé la casa, pues obviamente te estoy diciendo por qué se va a caer. Entonces, esto no se trata de un apego a una verdad que te cogió con eso, sino que sencillamente te he analizado que lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, esto pasa en cualquier profesión, en cualquier carrera. Si yo contrato a un abogado y le presento un caso, el abogado me dice, mira, esto funciona así, la ley funciona así, entonces yo le digo, bueno, pero a mí me gustaría que eso sea de esta manera. Entonces lo van a decir, no, no puede ser de esa manera porque realmente la ley no trabaja así. Entonces, cuando nosotros analizamos en nuestra dinámica profesional, nos damos cuenta que nosotros seguimos patrones lógicos de análisis. Esto no pasa hoy en día en el mundo cristiano. Tenemos hoy en día en el mundo cristiano una cantidad de esquemas emocionales, personas que se reúnen fines de semana tras fines de semana a hacer programas, a hacer una serie de cosas que en esencia no logran definir en realidad cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo cada fin de semana. Entonces, nosotros en este programa lo que queremos es dar digamos, unas pinceladas de dónde surge el problema, para que entonces podamos irnos moviendo a cómo Dios entiende el problema, por qué Dios se involucra, por qué Dios participa de todo esto y por qué incluso termina en una cruz. O sea, por qué el Creador está dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Por qué? O sea, es una pregunta muy importante. Entonces, toda la estructura de análisis, y es mi humilde recomendación para cada uno de ustedes, toda la estructura del análisis tiene que tener un sentido lógico, racional. La verdad es lógica. La verdad no es emocional. La verdad es lógica. En este contexto, nosotros demostramos por qué la teoría del Big Bang, toda la estructura evolucionista, en realidad no funciona. No funciona. No ha sido demostrada, no ha sido ni siquiera
comprobada, no ha sido observada y viola una cantidad de leyes ya científicamente establecidas. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿por qué científicos se han anclado en presentar esto? Entonces, aquí entra un poco el orgullo humano. Entonces, nosotros, digamos que ese fue la plataforma de inicio, y luego entramos en el propósito de la Biblia y aprendimos que el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Jesús. Y esto lo vimos en el texto de 2 Timoteo 3:15. Génesis. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces nosotros vimos que la Biblia tiene un propósito claramente definido, que es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. Luego iniciamos con cuál es el dilema del Dios creador. Decíamos que obviamente la situación de Dios es que Dios tiene dos alternativas, o crea o no crea. O sea, Él es el creador, Él es el que va a poner todo el sistema en marcha, Él es el que va a desarrollar el proyecto. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es una declaración ontológica, una declaración de existencia. Dios está diciendo, yo soy el que pongo en marcha la existencia de todo lo que existe. Yo soy. Esto es lo que está diciendo el Génesis en el primer texto de la Biblia. Y me parece a mí extraordinario que Dios inicie su palabra diciendo cómo inició todo y quién puso las piezas para el movimiento de todo lo que existe. Vimos cuando analizamos que obviamente Dios tiene dos alternativas, o crea o no crea. Si no crea, pues no hay ningún problema, no va a entrar el pecado a su universo. Él es santo, pues obviamente no va a haber ningún tipo de situación. Solo que se queda solo. Si se queda solo, pues obviamente solo Padre y Espíritu Santo van a estar compartiendo su amor eterno, pero no lo van a poder compartir con nadie más. Entonces, aquí entra la dinámica del carácter de Dios. O sea, Dios dice, bueno, si nos quedamos solos, ¿para qué somos amor? O sea, la soledad inhabilita el amor. O sea, la soledad tranca el amor porque es como que yo ame mucho a mi esposa, pero no existe una sola mujer en la tierra. Entonces, obviamente, no tiene sentido que yo tenga amor por mi esposa cuando no existe. Entonces, aquí es donde viene la temática, porque Dios entonces dice, ok, si yo creo, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, si yo creo, entonces hay otro dilema. ¿Esas criaturas serán libres o esas criaturas serán robotizadas, preprogramadas? Entonces, el carácter de amor de Dios le dice, no, tienen que ser libres. Si son libres, entonces tienen la libertad de amarme, pero tienen la libertad de no amarme. Ok, si deciden no amarme, entonces, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, ahí vimos las diferentes problemáticas, las diferentes formas de enfrentar, y vimos finalmente que, en definitiva, el Evangelio tiene un objetivo fundamental, que es revelar el carácter de Dios al universo. Romanos 1:17, así lo señala, lo leímos también la semana pasada, Génesis. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el objetivo fundamental del plan de salvación es dar a conocer a Dios. Porque mientras Dios no se da a conocer, yo no puedo confiar en Él. Y si yo no puedo confiar en Él, entonces yo nunca voy a aceptar ninguna propuesta que Dios me pueda hacer. Entonces, la base, y por eso la Biblia habla, cuando la Biblia habla en griego es ginosko, de conocer a Dios, en la palabra utilizada en hebreo es un conocimiento íntimo, casi el conocimiento de una pareja, o sea, es que yo voy a conocer a Dios de una manera personal. Dios es un ser personal, se relaciona, habla, escucha, discierne, o sea, Dios quiere una relación personal con nosotros. Entonces,
El objetivo ahora es que a través del Evangelio Dios se está revelando, se está exponiendo, se está dando a conocer, le está diciendo a todas sus criaturas quién es Él. Y eso para mí es extraordinario. Le voy a decir por qué es extraordinario. Porque Dios tiene un gobierno que no es un gobierno típico. Para nosotros quizá es un poquito difícil entenderlo porque nosotros no conocemos ese tipo de gobierno. Nosotros vivimos en una democracia, pero lo que Dios tiene como gobierno es un reino. O sea, quiere decir que Él es un rey. Y nosotros no estamos familiarizados con el concepto de reino, de cómo funciona un rey. En un reinado se hace lo que el rey dice. O sea, el rey no tiene que arriesgar nada, el rey no tiene que demostrar nada, el rey es el rey, punto. Si el rey dice, mátenlo, mátenlo. Si el rey dice, liberen a ese hombre y devuelvan sus propiedades, o démele del tesoro real tanto, pues eso es lo que se va a hacer porque habló el rey. Entonces es impresionante que este rey esté tan preocupado por revelar su carácter a sus criaturas. Yo creo que esto debe hacernos pensar significativamente a nosotros de que la persona que nos redime, la persona que se involucra, la persona que nos creó, en realidad es un ser sumamente especial. Vimos que Dios escogió a toda la humanidad, Dios decidió escoger a toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo, o del cosmos, para que ésta revele su carácter y sea el testimonio de su gloria. Eso está en Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Piense que la palabra me está diciendo entonces que Dios nos escogió a la humanidad desde antes de la fundación del cosmos. ¿Para qué? Nos escogió para, aquí está, nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, Dios cuando escogió a la humanidad, la escogió con el propósito de que fuera salvada. Y nos escogió en amor. Y nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a la creación, nunca debiéramos perder de fondo el hecho de que hay un conflicto cósmico que está detrás, como telón de fondo, de toda la problemática humana. Y esto es fundamental. Porque la gran mayoría de cristianos hoy en día entienden que el ser humano es el protagonista de la historia. El ser humano no es el protagonista de la historia. De hecho, el ser humano es el premio de las partes. O sea, Dios y el enemigo de Dios luchan por nuestra mente, por nuestra servidumbre, por nuestra entrega. Tanto Dios como su enemigo lo que están tratando es de con quién yo me quedo. ¿Ven? Y Cristo es verdaderamente el protagonista de toda la Biblia. De hecho, Él es la salvación. O sea, cuando nosotros vamos a estudiar la salvación, en realidad vamos a estudiar la persona de Dios, la persona de Jesús. Vimos también que Dios colocó dos árboles, eran árboles de prueba, porque obviamente Dios le está demostrando a los ángeles del universo que Adán y Eva eran seres libres para escoger. Libres para escoger. Y obviamente así inició el problema del pecado. Nosotros nos quedamos en este texto de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Entonces me dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Por el pecado entra la muerte y la muerte pasa a todos nosotros. En otras palabras, cuando la fuente pecó, yo tenía aquí el grafiquito de... Nosotros vimos, para recordarle así rápidamente, que... Aquí está. Quiero recordarle. Vimos que Dios creó a Adán. En Adán colocó, sopló el aliento de vida de toda la humanidad. De la vida de Adán, sacó la vida de Eva. Y de ahí nacemos todos nosotros. Entonces vimos también que cuando la fuente pecó, pues toda la humanidad se contaminó con el pecado. Eso es lo que me está diciendo Romanos 5:12. Romanos 5:12 me está diciendo que cuando un hombre pecó, por él entró el pecado, por él entró la muerte, y eso pasó a todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, la Biblia dice que todos los seres humanos enfrentan estos dos flagelos: el problema de la muerte y el problema del pecado. Decíamos que no encuentra usted la explicación a estos dos problemas en ninguna parte del mundo, excepto en la palabra de Dios. La palabra de Dios se enfoca en cómo Dios nos salva. El plan de salvación es un plan para salvarnos de estos dos problemas que son, del punto de vista lógico, inexplicables. ¿Por qué son inexplicables? Porque no es posible explicar por qué nos morimos. Y yo estoy formado de átomos y moléculas de materia. Esta materia se va degradando, porque mi piel se va arrugando, se va envejeciendo, porque yo voy perdiendo energía y termino finalmente muriendo. O sea, ¿qué se mueve detrás de todo eso? Cuando estudiamos la cruz de Cristo, vamos a hablar un poquito del concepto de la vida, y ustedes se van a dar cuenta por qué es tan difícil comprender por qué morimos. Vamos a hablar también de que el otro problema que tenemos es el pecado. ¿Por qué existe la maldad? En otras palabras, si la evolución era tan inteligente, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe? Eso es un problema muy serio. Entonces, Romanos 5:12 lo que me está diciendo es que en realidad el problema viene porque un hombre pecó. Un hombre llamado Adán pecó, y este pecado trajo la muerte a Adán. Cuando Adán peca, entonces su problema de pecado, su problema de muerte, nos alcanza a nosotros. Entonces nos quedamos aquí en la pregunta: ¿esto es justo o no es justo? ¿Es justo que yo tenga que pagar por el pecado de Adán? Esa es la pregunta, digamos, importante que está detrás de toda esta escena. Y yo quiero entonces abrir un poquito, ¿verdad?, los chats aquí, el chat, para que ustedes me digan si ustedes entienden que eso es justo o no. Vamos a preguntar aquí. Si hay alguien que quiere participar y decirme si entiende que es justo o si entiende que es injusto. ¿Alguien quiere comentar? Puede levantar su manito por ahí. ¿Qué opina? El hecho de que Adán se roba la gallina y yo caigo preso, ¿eso es justo o es injusto? Eso es lo que está planteado en Romanos 5:12. No me levanten todas las manos a la vez. Como asustados, ¿sí? ¿Alguien comentó por el chat? No tenemos nada en el chat. Ok, aquí hay un... Marlene Rivera, ingeniero. Marlene Rivera dice que es injusto, pero ese era el plan de salvación que tenía nuestro Dios. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más? A Marlene le suena injusto el asunto. Muy bien. Nadie más comenta. La pregunta ¿es justo que yo tenga que morir por el pecado de un hombre? ¿Es justo que yo tenga que nacer pecador porque mi padre Adán se convirtió en un pecador y ahora su pecado me traspasa las descendencias y llega hasta nosotros?
Ven. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con relación a este tema, si es justo o no es justo. Vamos a leer Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:20 y vamos a ver qué Dios ya había señalado con relación a que alguien tenga que pagar por el pecado de otro. Vamos a leer Deuteronomio 24:16, Génesis. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Muy bien. Vamos a ver Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pues fíjense entonces que ya la palabra me está diciendo que no es justo que un hijo tenga que pagar por el pecado del padre. Quiere decir que no es justo que yo tenga que morir por el pecado de Adán. No es justo. Pero yo nací con la herencia ahora, ¿verdad?, del problema del pecado y de la muerte. Yo lo estoy heredando. Entonces Dios está diciendo que eso no es justo. ¿Ven qué interesante? Entonces, como Dios sabe que no es justo, Dios ahora va a decir, ok, imagínese usted que Dios me diga a mí, Ricardo, tú eres pecador. Yo le decía, Señor, pero yo soy pecador porque realmente cuando nací pues ya era pecador. O sea, yo no escogí nacer. Llegué aquí a la vida, o sea, yo estaba metido en un sitio, de repente me hicieron pasar por un hueco muy pequeño, me dieron un piñazo en la espalda, yo comencé a gritar y alguien dijo, aquí hay un pecador más en este planeta. Y dice, wow, es verdad. ¿Ven? Entonces hay que buscar la manera de resolver el problema de Ricardo, porque no es justo que él tenga que pagar por un pecado que él no cometió. El patriarca Job, si usted lo analiza, se queja con sus amigos y declara y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. O sea, Job siente que no es justo pagar las consecuencias del pecado y hubiese sido mejor no existir. Si usted lo analiza bien, usted se va a dar cuenta que cuando Adán peca, Adán se queja con Dios. Y su queja es una queja de justicia. O sea, Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, bueno, yo tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó lo que es el miedo? ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Entonces, Adán hace una declaración muy interesante. La mayoría de personas piensa que Adán era un bebé que se chupaba los dedos, quizás comía compota, no. Adán era la mente más brillante que ha existido en toda la humanidad. Estaba acabadito de crear la imagen y semejanza de Dios. Era un cerebro extraordinario. Y Adán se queja con Dios y le dice, mira, la verdad es que tú me creaste, tú creaste a esta mujer que me trajiste. Y tú tenías un problema ya con el problema del pecado. Entonces me metes esta mujer y ahora esta mujer me hace fracasar. O sea, aquí tú eres el responsable de este problema. O sea, tú debiste haber resuelto tu problema de pecado en tu universo. Debiste haber resuelto el problema para que esta mujer hoy no se convirtiera en un problema para mí. O sea, eso es lo que Adán está diciendo en su queja para con Dios. Cuando Dios va donde Eva, le dice, Eva, ¿y qué pasó? Dice, bueno, es que esa serpiente que tú creaste, tú debiste resolver eso. O sea, no está bien que tú nos hayas metido a nosotros en este sistema donde existía la posibilidad de que fracasáramos. Bien. Y bueno, y Dios ya no le preguntó a la serpiente porque ya no había más nada que hacer. Pero en esencia, lo que le quiero decir a ustedes es que la Biblia, ya Dios había establecido que no es justo como quiera. No es justo que un ser humano tenga que morir por el pecado de Adán. Eso no es justo. Sin embargo, cuando Adán pecó, arrastró a toda la humanidad a ese problema. Entonces, no es justo. Debido a que Dios es justo y nos ama, ahora la justicia de Dios lo impulsa a Dios a involucrarse en la solución de nuestro problema de pecado. Y es aquí donde empieza ahora la dinámica del evangelio. Vamos a ver Romanos 5:18. ¿Qué invierte el estado de la humanidad de la condena a la justificación? Romanos 5:18. Así que
Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Wow. La transgresión de uno, ¿qué pasó? Colocó a todos los hombres en un problema. Ahora Dios va a enviar otro hombre, otra fuente de vida, a revertir lo que esta primera fuente de vida ocasionó a toda la humanidad de Dios. Entonces, aquí es donde entra la temática del Evangelio. O sea, así como por la transgresión de uno, todos fueron condenados. De la misma manera, pero al revés, por la justicia de otro, Jesús, viene a todos los hombres la justificación de vida. La justificación o ser declarado justo se presenta como un regalo de Dios. A causa de los actos justos de un hombre, Jesucristo, su vida perfecta y su sacrificio de muerte. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Gracias al sacrificio de Cristo, podemos pasar del estado de condenación al que nos encontrábamos en Adán, al estado de justificación de vida cuando pasemos a estar en Cristo. Vamos a leer Romanos 3, 9 al 12. Como resultado de la caída, ¿cuántos son justos o buenos ante los ojos de Dios? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuántos son buenos y justos ante los ojos de Dios como resultado de la caída de Adán? Nadie. No hay uno solo. Y en esa lista está usted y estoy yo. No hay una sola persona buena en este planeta. O sea, no hay. Toda la humanidad se encuentra en la condición de culpable ante Dios. La palabra bajo significa ser gobernado o dominado por. Se trata de un término usado para referirse a los esclavos en los días de la Biblia. Al igual que un esclavo no tenía libertad ya que era gobernado por su señor, así también toda la humanidad está bajo pecado, esclavos de este. Vamos a leer Romanos 3:19. ¿Cuántos son condenados bajo la ley de Dios? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuántos están bajo la ley de Dios? ¿Cuántos han violentado la ley de Dios? ¿Cuántos están en pecado, bajo pecado? Todos. Todo el mundo se encuentra bajo el juicio de Dios. Romanos 3, 23, 24. ¿A través de quién únicamente tenemos redención del pecado? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo por medio de Jesús es que tenemos la redención. La Biblia es clara, la única esperanza de salvación del ser humano es Jesucristo. Solo en Jesús obtenemos redención del pecado y de la muerte. El término redención se relaciona con la compra de un esclavo para otorgarle la libertad. ¿Qué decía David acerca de sí mismo que también es cierto de nosotros? Vamos a leer Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjense, ¿qué decía David acerca de sí mismo? Que él nació, él fue concebido en maldad, él fue concebido en pecado. Desde que nacemos somos inicuos, fuimos concebidos en maldad. La maldad o iniquidad, el principio del egoísmo, del yo, es una condición o un estado que todos heredamos desde el nacimiento. Es algo con lo que nacemos desde la caída de Adán. No hay nada que podamos hacer para escapar de él. Nuestra única esperanza está en la redención que se nos ofrece en Jesucristo. ¿Qué hacen los malvados desde su nacimiento? Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz.
Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Wow, ¿desde qué momento estamos descarriados? ¿Desde qué momento estamos siendo mentirosos? Desde que nacemos. Tengo una historia muy buena que es de mi hija Helen. Mi hija Helen pues no hablaba hasta los 4 años, casi los 4 años y medio. Y nosotros estábamos muy preocupados. De hecho, ya la estábamos llevando al psicólogo y todo eso. Y estábamos buscando a ver si tenía un problema del habla, cuál era la situación. Y ella se comunicaba con ruidos. O sea, uno decía, ¿qué tú quieres? ¿Leche? Ella decía así. Y volvió de, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? Entonces ella se comunicaba con ruidos y nosotros teníamos que interpretar toda aquella estructura de ruidos. Mi esposa se le ocurre llevarla a un maternal de niños y en la mañanita la dejó con otros niños y todo. Y cuando la va a buscar y se la lleva, la profesora le dice, le grita porque ya lleva por el pasillo con la niña. El profesor le dice, su hija es muy conversadora. Mi esposa se encuentra extraño que le están diciendo eso. Ella mira para todos lados, no ve a nadie, y mira a la maestra y dice, ¿usted está hablando conmigo? Dice la maestra, sí, sí, claro, con usted. Pero estoy hablando de esta niña. Dice, sí, de esa niña es muy conversadora. ¿Cómo que muy conversadora? Dice, oh, cuando usted la trajo acá, yo le estaba enseñando un dibujito de un cohete a otro niño con una luna marcada. Y yo le pregunto al niño, niño, ¿qué es esto, este dibujo? Y su hija contestó, este es un cohete que va para la luna con un astronauta. Y mi esposa abre los ojos y dice, ¿usted está segura que eso lo dijo esta niña? Y dice, claro, lo dijo esa niña. Y mi esposa viene y me trae todo el cuento y me dice, mira, la hija tuya habla, ella no ha estado manipulando por varios años, haciéndose que no sabe hablar y no sabe mencionar palabras y haciendo ruido. Digo yo, eso no puede ser. O sea, ella nos ha estado engañando, nos está mintiendo desde bebé. Entonces esta noche cuando tocaba la leche, empezó con los sonidos. Digo yo, no, yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que usted quiere? No sé lo que es eso. Acuéstala, que ella parece que no quiere nada. Entonces ahí me dijo, leche. Ah, eso sí yo lo entiendo. Eso lo entiendo. Interesante porque la Biblia me está diciendo desde qué momento nosotros ya somos manipuladores, engañamos, mentimos. Es desde el mismo momento en que nacemos. Entonces, debido a que estamos extraviados desde el nacimiento, nuestro estado es pecaminoso, perverso y malvado. Está centrado en el egoísmo. Sin embargo, dado que Dios nos ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo, nosotros todos podemos escapar a este problema de pecado. Los seres humanos pecan desde el mismo momento en que nacen. Vamos a leer Isaías 53:6. Al igual que las ovejas, ¿qué dos cosas todos hemos hecho? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué hemos hecho como ovejas? Al igual que las ovejas, nos hemos descarriado. Cada quien cogió su camino, cada quien sigue su propia dirección, su propio egoísmo, básicamente. Todos nos hemos descarriado y nos hemos apartado del camino. Somos por naturaleza egoístas. Vamos a leer Jeremías 17:9. ¿Por qué no podemos confiar en nuestros propios corazones? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios corazones? Porque nuestros corazones nos engañan sobre nuestra propia valoración espiritual. Y aquí es donde muchos van mal. O sea, nosotros muchas veces conocemos personas que nos dicen, pero yo no necesito ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni nada de eso, porque al final de cuentas yo no he matado a nadie, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo me tomo mi cervecita, me tomo esto, me tomo lo otro, pero en realidad yo no, no necesito en realidad eso. Ustedes recuerdan aquí en Juan 18, 15 al 27 está el caso de
de la negación de Pedro, cuando le dijo a Jesús, mira, yo te voy a seguir, no te preocupes, yo te sigo hasta la muerte. Yo le digo, mira, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. No, esto es imposible, pero tú no me conoces, yo no estoy así. Y efectivamente falló. Entonces, nuestros corazones nos engañan, porque nuestros corazones están realmente esclavizados con el problema del ego. El egoísmo es el eje en el cual cada uno de nosotros nos movemos. Y necesitamos un Salvador que nos saque de esta situación. Lea Apocalipsis 3:17, ¿qué es lo que Jesús dice acerca de nuestra propia autoevaluación? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando usted va a Apocalipsis, los primeros capítulos de Apocalipsis, usted va a encontrar las 7 iglesias. Ahí se encuentra la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, va a encontrar Sardis, Filadelfia, la Odisea. En este caso particular, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Si usted va a la profecía, se va a dar cuenta que las 7 iglesias de Apocalipsis en realidad son un reflejo de la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos de Jesús con los apóstoles hasta el tiempo final con la iglesia de la Odisea. La Odisea significa juicio, la iglesia del juicio o el pueblo juzgado. Quiere decir que la Odisea viene a ser, digamos, la última iglesia, la del fin del tiempo, es la iglesia de nuestro tiempo. Y el problema de la iglesia cristiana de este tiempo es que tiene mucha información, entiende que no tiene necesidad de nada, tiene mucho conocimiento, entiende que es muy rica y Dios le da una advertencia y le dice, ten cuidado porque tú te estás sobrevalorando. La verdad es que tú eres desventurada, eres miserable, eres pobre, eres ciega y estás desnuda. Y es una declaración fuerte, porque obviamente cuando tú le dices eso a una persona que entiende que está bien, es duro, es duro. Entonces, esto está pasando con Jesús, el que está hablando aquí. El testigo fiel está diciendo a su iglesia, del fin del tiempo, ten cuidado, porque tú dices que no necesitas nada, pero en realidad tú lo necesitas todo. Entonces, al igual que la iglesia de la Odisea, tenemos una apreciación equivocada de nosotros mismos. Lea Filipenses 2:21. En lugar de los intereses de Jesús, ¿cuántos buscan su propio camino? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántos buscan lo suyo propio? Mira que dice, todos, ¿sí? Todos. Todos. Ahí, todos es todos. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. O sea, todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Juan 8:32. ¿Qué puede realmente liberarnos de nuestro problema de pecado? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este problema del egoísmo es inherente a todo ser humano. Incluso hasta los bebés demandan su propia atención desde su nacimiento. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad del Evangelio es lo que nos libertará. Juan 8:34, cuando cometemos pecado, incluso en contra de nuestros deseos, ¿qué esto demuestra? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué demuestra cuando cometemos pecado? Que somos esclavos, y somos esclavos del pecado. Y esa es la condición de todos los seres humanos. Por eso los seres humanos necesitan que alguien los liberte, que alguien los salve de esa situación. Por eso es que las parejas necesitan que Jesús entre en sus hogares. Por eso los hijos necesitan que el Espíritu de Dios toque sus vidas. Por eso en las relaciones humanas necesitamos que el Espíritu de Dios sea quien esté al control de cada uno de nosotros. Porque naturalmente todos nosotros somos egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Y necesitamos entonces un Salvador que nos liberte personalmente de esa situación. Cuando yo recuerdo que tuve una reunión con un grupo de líderes, mi esposa estaba ahí, y
Y yo le decía a mis líderes, miren, cualquiera de nosotros puede ser o utilizado por Dios o utilizado por el enemigo de Dios. Bueno, mi esposa sabe muy bien cuando ella a veces me pellizca o me dice algo que ella sabe que a mí me molesta un poquito. Ella sabe si soy yo, Ricardo, que le estoy contestando o si es el Espíritu de Dios que le está contestando a ella a través mío. Yo le decía a mi esposa, ¿verdad, querida? Me dice, pues claro que sí. Cuando estoy yo que le contesto, es a pelear que vamos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el problema? Y cuando el Espíritu de Dios, entonces ella va a escucharnos palabras como esta. Mi amor, yo te noto muy afanada. Ven, déjame darte un abrazo, un beso. Pues yo pienso que tú estás un poquito preocupada, tú sabes. Hay una gran diferencia dependiendo quién nos controla. Y por eso usted se puede dar cuenta que en la Biblia hay muchos ejemplos de situaciones que claramente expresan eso. En Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la persona que yo soy? No dicen, bueno, tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, Pedro, ha contestado bien. O sea, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero ahora Jesús le dice que tiene que ir a Jerusalén, ahí lo van a apresar, lo van a crucificar, va a tener que morir y todo. Y ahora Pedro le dice, no, pero no vaya para allá, no tienes que hacer eso, tranquilo. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Impresionante. Una persona que anda con Jesús, es discípulo de Jesús, está ahí al lado de Jesús y en un momento el Espíritu de Dios lo utiliza para hacer una declaración y 3 segundos después el enemigo usa el mismo tipo. Eso puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros debemos procurar rendir nuestras vidas a la dirección del Espíritu de Dios. Porque cualquiera de nosotros puede estar actuando de manera carnal, pensando que porque es cristiano ya tiene una licencia de total rectitud, cuando en realidad podemos estar incluso actuando en contra totalmente de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer Juan 8:36. ¿En quién se encuentra solamente la liberación de la esclavitud del pecado? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues solo en Jesús encontramos verdadera libertad. Sin Él seguimos esclavos del pecado y la paga del pecado es muerte. Vamos a leer 1 Timoteo 1:15. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Excelente. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Vino a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo se pone en la lista número 1 de las personas a las que Cristo vino a salvar. Y yo estaría en la número 2. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. En otras palabras, esta salvación está accesible a toda la humanidad. Incluso el gran apóstol Pablo admite que él es el jefe de los pecadores a los cuales Jesús vino a salvar. ¿Crees que Jesús te puede salvar a ti también? Amén. Yo creo que sí. Puede salvar a ti, nos puede salvar a cualquiera de nosotros. Esa salvación está disponible. Primera de Juan 1:8. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir a quienes afirman que son sin pecado? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, la Biblia presenta como mentiroso a todos los que dicen, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo soy bien, yo soy un santo. Y a mí me preocupa mucho cuando yo escucho declaraciones que el santo fulano dijo, que el santo padre dijo, que el santo no sé quién, que san esto, san lo otro. O sea, la Biblia presenta como mentiroso a los que dicen que son sin pecado. Primera de Juan 1:10. ¿De qué acusamos a Dios cuando nosotros decimos que no hemos pecado? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la Biblia no señala nuestro pecado para condenarnos, sino para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Yo entiendo, mi querido, personalmente, que mientras yo no me dé cuenta que necesito un Salvador,
yo nunca voy a procurar un Salvador. Mientras yo no me dé cuenta que estoy perdido, yo nunca voy a procurar ser salvado. Y aquí es donde está el grave problema humano. La mayoría de personas entienden que no necesitan salvación. Y la Biblia dice, todos han pecado, todos están destituidos de mi gloria, todos están condenados a muerte. Solo por medio de Jesucristo usted va a encontrar solución al problema de su pecado. Entonces la Biblia me dice que soy un pecador para que yo me dé cuenta cuál es mi condición. Para entonces yo decir, wow, yo no sabía que estaba en esa condición. Yo necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien me libere de este problema. Los seres humanos no son pecadores porque pecan. Pecan porque son pecadores. Esta es la grave realidad. O sea, usted no actúa mal cuando usted pecó. O sea, usted no dice, bueno, cuando pecó. Usted no pecó porque actuó mal. Usted actúa mal porque ya usted es un pecador. Usted necesita que alguien lo liberte de este problema. Primera de Juan 1:9, ¿qué dos cosas hace Dios si nosotros confesamos nuestros pecados a Él? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios solo quiere que yo me acerque a Él y le diga, Señor, ¿sabes qué? Yo soy un pecador, yo te he fallado, yo en realidad necesito de una relación más estrecha contigo. Yo necesito de tu dirección, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu guianza. Necesito que tú dirijas mi matrimonio, que tú dirijas mis finanzas, que tú dirijas mis amistades, todo lo que yo hago. Que todo lo que yo piense realmente cumpla con tu voluntad y con tu propósito en mi vida. Yo necesito que tú tomes control, porque cuando yo lo tomo, pues naturalmente todo va a estar contaminado por mi pecado. Necesito urgentemente que Cristo tome control de mi vida. Si confesamos ante Dios nuestros pecados, Dios los perdona y nos limpia de toda maldad. Terminamos con la historia del Kursk. ¿Qué es el Kursk? El 12 de agosto del año 2000, el submarino ruso Kursk naufragó en el mar de Barents con 118 personas a bordo. La salvación solo podía venir de arriba. No fue posible el rescate, quedando registrada en la historia la peor catástrofe naval de la era postsoviética. De forma similar a lo ocurrido al Kursk, hace alrededor de 6.000 años, ocurrió la peor catástrofe del universo. Miles de millones de seres humanos fueron afectados por un pecado en el jardín del Edén. Desde arriba se puso en marcha el más grande plan de salvamento en la historia del universo, el cual involucró al propio Creador. No importa su condición, cada ser humano que ha vivido, vive y vivirá, necesita un Salvador que lo rescate del problema del pecado y la muerte. A diferencia de lo ocurrido con el submarino, la Biblia declara que el plan de salvar a toda la humanidad del problema del pecado y de la muerte fue exitoso en Cristo. A esta realidad se le llama evangelio o la buena noticia de la salvación. Mi respuesta al tema: ¿acepta usted la verdad bíblica de que nació como un pecador, incapaz de salvarse a sí mismo y que su única esperanza de salvación está en Jesús, el Salvador del mundo? Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que todos los seres humanos están sometidos a dos problemas fundamentales: el problema de la muerte y el problema del pecado. La causa de la muerte es el pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y estos dos problemas afectan a todos los seres humanos. Aprendimos que Adán era la fuente de vida de toda la humanidad. Cuando Dios creó a Adán, sopló en Adán el aliento de vida de todos los seres vivos que iban a existir a través de él. Y es la razón por la cual Dios saca a Eva de Adán y nos saca a nosotros. Nosotros somos resultado de esta pareja. Todo sale de Adán como la fuente de vida. También aprendimos que cuando la fuente pecó, todos pecamos, de acuerdo a lo que dice Romanos 5:12. Cuando la fuente pecó, todos quedamos contaminados con el pecado. Presentado de otra manera, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, colocó toda la humanidad en Adán. El nombre Adán significa humanidad. Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a su esposa Eva, y cuando la fuente pecó, toda
la vida que estaba contenida en Adán se contaminó con el pecado. Comprendimos que a partir del pecado de Adán, todos los seres humanos, sin distinción, nacen egoístas, condenados por el pecado y necesitados de un Salvador. Y finalmente aprendimos que nuestra salvación solo puede venir de arriba, de lo alto. Gracias a su justicia, Dios se responsabiliza de resolver nuestro problema de pecado, ofreciéndonos la salvación. Amén.